Hay mucha doctrina, seguro que muchos de vosotros lo habéis visto, si os habéis metido en internet, para técnicas de memorizar números. Bueno, Ramón Campayo, campeón del mundo 7 veces de memoria rápida, tiene una estructura, de una forma de memorizar números que son increíbles. Yo tengo una más particular, entiendo que más fácil, necesita de menos preparación, sobre todo que a vosotros os falta tiempo, y es la que yo os voy a mostrar, ¿vale? Pero ya os digo que tenéis muchos recursos, muchas formas, muchas técnicas de memorizar números. Mirad, os voy a presentar dos fichas en donde vais a ver cómo podemos memorizar números de una forma muy fácil. Vamos con la primera ficha. Bien, mirad, en la primera ficha, como veis, bueno, pues tenéis unos dibujos. Esos dibujos representan cada uno de los números que tienen encima. Por ejemplo, un señor enfermizo o un señor muy flaco va a representar el número 1. Un pájaro, ya sea un pato o un ave, va a representar el número 2. Todo lo relacionado con besos y el amor va a representar, a mí me recuerda el número 3, por la forma del 3. A mí el 4 me recuerda la postura de Superman cuando va a arrancar a volar. Por lo tanto, todo lo relacionado con los superhéroes o héroes, pues nos van a recordar al 4. Mirad, a mí el 5 me recuerda un poco a un mafioso, por la barriga así ya gorda y por el puro, ¿no? Tiene como forma de 5. A mí una pistola me recuerda al número 6, entonces todo lo relacionado con armas o la guerra puede hacernos recordar el número 6. El 7 me recuerda al perfil de ET, el extraterrestre. Por tanto, todo lo relacionado con el extraterrestre, pues podríamos utilizarlo para recordar el 7. El 8 está claro que es parecidísimo a unas gafas, ¿vale? Cuidado aquí, veis que está tachado la palabra científico, ahora os comento por qué. Ahora, el 9 me recuerda a un globo y entonces podemos utilizar tanto los globos como a los niños que sujetan el globo para memorizar el número 9. Y el 0, y no me preguntéis por qué, me recuerda a Dios y a la divinidad. Vale, una cosa, por supuesto, esto es algo muy particular mío. Lo que pasa que si yo voy a compartir mnemotecnia, podemos utilizarlo como base para entendernos entre tú y yo. Otra ficha, que es la siguiente, en donde veis que hay unos números y debajo una serie de palabras. Mirad, esas palabras, esto es muy sencillito, empiezan igual que el número en cuestión. Universidad como el 1, uniforme como el 1, unicornio como el 1. El 2, donuts, documental, dolor, domador. 3, trébol, tren, etc. ¿De acuerdo? ¿Recordáis que taché el científico de la ficha anterior? Es que empieza igual que el 5, entonces eso te puede llevar ahí a equívoco. Al científico te lo taché del número 8 y empieza por ci, que te puede llevar al 5. Entonces, científico vamos a apartarlo de todos nuestros recursos de memorización de números. Bueno, estas son unas cuantas palabras que teniéndolas delante os pueden ayudar, os pueden ayudar bastante a ir formando vuestra propia mnemotecnia. Vale, pues con estas fichas ya claras, que si las podéis descargar desde Adams o desde mi propio blog, ahí las tenéis o las descargáis, fabricáis vuestra mnemotecnia o también os ayuda a memorizar la mnemotecnia que por lo menos en mi caso yo os puedo fabricar. Mirad, vamos a poner un ejemplo. No sé si tenéis boli delante, da igual. Mirad, por ejemplo, el número 724.634. No os quedéis con el número. Simplemente ahora voy a contar una pequeña historia para que veáis cómo funcionan las fichas y vais a decir este número vosotros sin ningún tipo de memorización. ¿Qué vamos a hacer? Pues mirad, estas dos fichas están llenas de unos personajes que son unos dibujos y unas palabras que empiezan igual que el número en cuestión. Yo puedo combinar estos dos recursos con una historia mnemotécnica, como os expliqué en el primer vídeo. Y esa historia os va a llevar directamente a memorizar el número. Con un ejemplo se explica mejor. Mirad, como siempre, escucharme, visualizar lo que os cuento y no os preocupéis en retener, ¿vale? Se queda solo. Eso sí, escucharme con atención. Tú imagínate ahora a ET, el extraterrestre, como escalando por un muro. Pero ahora con los dedos cierra esa imagen, como cuando cierras una foto del móvil, porque no es un muro lo que escala, es un donuts.
¿vale? Es un gran donus y en chiquitito lo está escalando. Ahora, ese donus se los va a meter en la boca un cura. Y ese cura está esperando en un semáforo que está en rojo. Cuando se pone en verde, pues en vez de pasar por la calle, pasa por una trenza, que no coleta, una trenza, con el pelo trenzado. Es como una cuerda, pero en vez de cuerda, una trenza de pelo. Y el cura pasa por encima de esa trenza, haciendo equilibrio. Esa trenza termina, como es un pelo, termina en la cabeza de un obrero de la construcción, que se quita el mono y resulta que es Superman que sale volando. Ahora se acaba la mnemotecnia. No estaría mal que repasaras tú la historia, ahora como, bueno, esto es directo, pero el momento que se quede grabado, paras, te lo repasas y fíjate qué fácil. El extraterrestre es un 7. Está escalando por un donuts, aquí estoy utilizando palabra que empieza igual que el número, donuts 2. ¿Veis? He utilizado la figura del extraterrestre y ahora la otra ficha, combino los dos recursos. Se lo va a comer ese donus un cura. Aquí vuelvo a utilizar una palabra que empieza igual que el número en cuestión. Ya tenemos el 7, el 2 y el 4. Ese cura está esperando un semáforo que empieza igual que el 6. Ya tenemos el 6. Que cuando se pone en verde pasa por una trenza. En vez de por un paso de cebra, por una trenza. Trenza empieza igual que el 3. Que esa trenza termina en la cabeza de un obrero, que empieza igual que el 8, que se quita la camisa y sale volando como Superman, que habíamos dicho que los Supermanes y los superhéroes eran el número 4. ¿Vale? Así tendríamos el 724.634. Esto sería un ejemplo de cómo memorizar un número a lo bruto, pero que lo que normalmente no es lo que tenemos que hacer. Normalmente, vosotros que estáis opositando, lo que tenemos que hacer es memorizar un número relacionado con un artículo, con un título, con un capítulo de una ley. Bueno, pues vamos a aprovechar, ya que prácticamente todos los secretos míos ya están al descubierto, vamos a memorizarnos la horquilla de los artículos de cada título de la Constitución española, ¿vale? Esto es un fragmento, es uno de los vídeos que tengo en el blog, en mi blog, el Memo Market, en donde ahora solamente vamos a ver la horquilla de los títulos de la Constitución. Si os gusta, si os sirve, y para no hacer este vídeo demasiado pesado, los capítulos y las secciones allí ya los encontráis. Mirad, la Constitución tiene 10 títulos, y vamos a crear, os voy a contar una mnemotecnia para acordarnos de los títulos y de la horquilla de artículos que comprende cada uno de ellos. Venga, pues vamos a empezar. Bueno, antes de empezar, mirad, el primer título habla de los derechos y deberes fundamentales de los españoles. Bueno, a mí este título me recuerda muchísimo a los 10 mandamientos, porque nos dice qué podemos y qué no podemos hacer, a los 10 mandamientos de Moisés, ¿no? Bueno, pues esta mnemotecnia la vamos a dejar ahí. El primer título, los derechos y deberes fundamentales, y el número 10 de los 10 mandamientos. Perdona, que se me olvidaba una cosa, antes de seguir, y ahora sigo con los 10 mandamientos. Os voy a dar unas pequeñas reglas fáciles para que me entendáis esta mnemotecnia. Cada título comprende una horquilla de artículos. Por ejemplo, el título 7 va del artículo 10 al 14. El siguiente del 15 al 25, por ejemplo. Yo lo que voy a hacer es daros una mnemotecnia para memorizar solamente el primer número de la horquilla. Porque si, por ejemplo, el título 1 va del artículo 10 al 14 y el título 2 va del 15 al 16, solamente sabiéndonos los primeros números de la horquilla, tú adivinas cuál es el último de la horquilla anterior, ¿vale? Si el título 1 empieza en el 10 y el título 2 empieza en el 17, el título 1 termina en el 16, necesariamente. Eso nos ahorra memorizar 2 números por título. ¿De acuerdo? Otra cosa. En el momento que pase de la centena, ya no hago mnemotecnia, por ejemplo, si estoy artículo 47, artículo 85,
Artículo 124. Bueno, pues a partir de ahí ya no necesito crear mnemotecnia para acordarme que ya estoy en el 100 y pico, ¿vale? Y ahorramos mnemotecnia. La Constitución no tiene artículo 200 y pico, no tiene artículo 200 y pico, por lo tanto hay o centena 0 o centena 1. Y última cosa para que nos entendamos, la Constitución termina en el artículo 169, que yo creo que es fácil de memorizar. Pues bien, ahora sí que ya me pongo, entonces vamos a recordar ese título 1 que nos recordaba a los derechos y deberes fundamentales, que con los 10 mandamientos de Moisés podemos entonces recordar el artículo 10, ¿vale? El primer artículo de ese título es el 10. Ahora, con el resto de títulos, que son más institucionales, el 2, el 3, el 4, el 5 hasta el 10, os voy a contar una historia mnemotécnica para acordarnos del título en cuestión y del primer artículo de su horquilla. Mirad, el primer título empieza con la corona. Yo recuerdo, por mis épocas, cómo coronaron al rey don Juan Carlos, ¿vale? En la tela blanco y negro. Recuerdo que entró bastante fastidiado, a regañadientes. Tenía un mafioso detrás empujándole con algo que debía ser punzante porque el rey iba así, como un poco corvado. Y al final le obligó, le puso allí, ¿no? El mafioso. Bueno, pues eso fue en las Cortes. Y después del nombramiento, la izquierda y la derecha, en el Congreso, cogieron sus fusiles y empezaron a disparar salvas al aire, como en los entierros americanos. Bueno, pues resulta que tú escuchas ese ruido de las salvas, ¿vale?, para que se te quede en la memoria. Resulta que después de todos esos tiros, las paredes del Congreso empezaron a tambalear hasta que se cayeron. Vamos, que empezaron a mirar qué armas tenían que habían tirado a la pared. Pero no habían sido las armas. Había sido un dirigible que se había chocado contra la fachada del Congreso y estaba tirando todas las paredes. Fijaos quién conducía, quién iba al timón de ese dirigible. Mariano Rajoy, que debía tener las gafas empañadas y se había chocado. Y fijaos quién entraba a pie por el suelo. Un ejército de funcionarios. Rajoy iba siempre en el dirigible y por tierra iba un ejército de funcionarios. Que si te acercas a ellos, abriendo la imagen mental, son pequeños extraterrestres, como ET. ¿Vale? Y allí se metieron en el Congreso, tanto el dirigible como los funcionarios. Rajoy, al chocarse, pues bajó por las escaleras, que soltó desde su dirigible, y bajó hasta el suelo del Congreso. Bueno, pues nada más llegar, se le puso delante Ana Pastor, la presidenta del Congreso, que ya lo era por aquel entonces. Por cierto, fijaros en ella porque está flaca, era muy joven y era muy flaca, huesuda, casi enfermiza. Y nada más acercarse a Rajoy, le soltó un bofetón que a Rajoy se le quedaron las gafas así. Visualizarlo. Bueno, pues allí empezaron los dos a piña limpia, una buena pelea. Tú visualiza todo. Bueno, hasta que por fin una luz divina se interpuso entre los dos, que era Dios. Le dijo, oye, separaos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues Ana Pastor, entre sollozos, le explica a Dios, mira, es que estoy harto de que Mariano Rajoy siempre diga que cualquiera de sus funcionarios extraterrestres vale más que yo. Bueno, pues Dios, para aclarar ese dilema, sacó una balanza de la justicia. Y entonces puso en esta a Ana Pastor, tan flaquita, y puso en esta a uno de los funcionarios extraterrestres de Rajoy. Bueno, pues resulta que no, que estaba perdiendo Ana Pastor, porque la balanza se iba para acá, vale más este de aquí, hasta que una caca de pájaro cayó en el plato de Ana Pastor y lo igualó. Vamos a mirar para arriba de dónde viene esa caca. Esa caca viene de un pato gigante que estaba volando justo por encima, cabalgado, y fíjate bien, porque hay un reflejo del sol en sus gafas, por Cristóbal Montoro. Ya sabéis que tiene gafas. Y fíjate cómo el sol se refleja en las gafas de Cristóbal Montoro, allí subido en su pato volador. Bueno, pues vamos a irnos ahí arriba, con Cristóbal Montoro subido al pato. Están volando, pero el pato no vuela mucho y está bastante cansado y tiene que aterrizar. Bueno, pues lo primero que ve allí delante es un buen parque. Pero a medida que el pato se va acercando, ve que ese parque está aparcelado con pequeñas vallas.
Y lo peor aún, que dentro de cada valla hay como unos chicos en saco echándose una siesta. Deben ser unos fanáticos de la siesta porque fíjate lo que tiene cada uno de los chicos en su camiseta. Un corazón rojo, lo típico de I love, siestas, love siestas. Todos los chiquitos tienen eso en la camisa, fíjate el rojo del corazón. Bueno, pues como el pato ve que no puede aterrizar porque si no mata a alguno de estos chicos, cansado, se mete donde puede y acaba metido en la boca de un metro de donde lo único que salen son tribus indias. En el otro lado debe de haber alguna reserva india, porque lo único que sale son tribus de indios, así, en tropel. Bueno, pues el pato se mete volando, como una bala, se mete por ese hueco, los indios lo esquivan y acaba rodando metido en un vagón del metro. Bueno, menos mal que no había nadie porque si no hubiera matado a alguien. Bueno, sí que hay alguien al fondo de un vagón. Una imagen muy tétrica, fíjate lo que es. Un mafioso de pie de la mano de un niño pequeño. Recuerda mucho a esa escena del Resplandor, en donde aparecen las dos hermanas cogidas de la mano. Pero en esta ocasión, un mafioso y un niño pequeño con sus pantalones cortos. Bueno, pues Cristóbal Montoro, al ver aquello tan tétrico, se va corriendo del metro, sale del metro y lo que se encuentra es algo peor aún. La guerra civil entre la derecha y la izquierda española, tirándose bombas, petardos, navajas, cuchillos, de todo. Porque esta guerra civil ha estallado por culpa de lo de siempre, de que no se han puesto de acuerdo con la reforma constitucional, que es lo que más pelea trae. Bueno, chicos, aquí dejamos la mnemotecnia. Como es directo, pues os vuelvo a decir, no podéis parar el vídeo para repasar la historia, pero como se va a quedar grabado, si lo queréis volver a ver, aquí sería un buen momento de parar y de mirar si puedes decirte toda la historia entera, que ya te digo que si me has escuchado y lo has imaginado, te va a salir entera, no solo ahora, sino dentro de una semana o dos. ¿Qué pasa? Vamos ahora a relacionar todos estos conceptos, todos estos datos de la historia con el nombre de los títulos y el primer dato de la horquilla de los artículos, ¿vale? Venga, pues vamos con ello. Ya estábamos entonces en el título 2, que era la coronación del rey. Bueno, pues eso nos va a llevar a que este título 2 se llama la corona. Bien, ¿qué tenía detrás el rey que le estaba empujando? Pues fíjate, te va a salir seguro el mafioso primero y la navaja, o no sé qué era lo que llevaba detrás, después. Por como tal te lo he contado. ¿Eso qué representa? Pues si os acordáis de las fichas, el mafioso era el número 5 y las armas era el número 6. Por lo tanto, tendríais que el título de la corona empieza por el artículo 56. ¿Qué ocurría? Bueno, pues que eso sucedía en el Congreso de los Diputados, ¿vale? Que sacaba la izquierda y la derecha sus pistolas y rifles y empezaban a tirar tiros al aire. Bueno, el Congreso lo vamos a generalizar un poco más para que nos recuerde el siguiente título, que son las Cortes, ¿vale? El Congreso y el Senado, las Cortes. Y que la izquierda y la derecha pues saque sus rifles, sus armas, pues nos va a recordar a 6-6. Ese título, por lo tanto, su horquilla empieza por el artículo 66. Sigo. ¿Qué ocurría? Que entraba ese dirigible comandado por Mariano Rajoy y con todos sus soldados de a pie, que eran los funcionarios. Bueno, pues eso nos va a dar la clave del siguiente título, que es el gobierno, Mariano Rajoy es el jefe del gobierno, y los funcionarios, la administración pública. Este título se llama el gobierno y la administración pública. Y ahora, el dirigible y los soldados que son extraterrestres representan lo siguiente. El dirigible es un globo gigante, el 9, y los soldados extraterrestres son el 7. Por lo tanto, tenemos que el gobierno y la administración pública empieza por el artículo 97. ¿Qué ocurría después? Que allí bajaba el bueno de Mariano Rajoy y le pegaba un sopapo a Ana Pastor. ¿Qué representa eso? Bueno, pues eso son unas relaciones muy malas, ¿vale? Fatales. Bueno, pues esto te va a dar la clave del título siguiente, que es de las relaciones entre las Cortes, ¿vale? Ana Pastor representaría las Cortes y el gobierno.
¿Por qué artículo empieza? Bueno, pues ahí es cuando aparece Dios. Dios se pone en medio de los dos para separarlos, ¿vale? Por lo tanto, aquí tienes dos alternativas. Ana Pastor, Dios y Rajoy, o Rajoy, Dios y Ana Pastor. Pero claro, te va a salir Ana Pastor, Dios y Rajoy. Es decir, Ana Pastor está muy flaquita, el 1, Dios es el 0, y Rajoy, con sus gafas torcidas, el 8, el 108. El 801 no podría ser, ¿vale? Ana Pastor, por su delgadez, va a representar el 1, Dios, recordar que es el 0, y las gafas torcidas por el sopapo de Rajoy te representarían el 8. ¿Qué ocurre? Que Ana Pastor se queja y entonces Dios saca la balanza de la justicia, ¿eh? Con eso nos vamos a acordar del Poder Judicial, que sería el siguiente título. ¿Y qué hace Dios? En este pone a Ana Pastor, muy flaquita, el 1, y en este plato pone al extraterrestre, al 7. Por lo tanto, y cuidado que ya estamos en la primera centena, tendríamos que el Poder Judicial empieza en el 117. ¿Qué ocurre entonces? La caca de pájaro y miramos para arriba. Allí arriba está Cristóbal Montoro subido en un pato. Cristóbal Montoro va a representar economía y hacienda. Ya sabemos que no es de economía, pero lo vamos a permitir, ¿vale? Ahora es de economía de Guindos, pero vamos a suponer, como antiguamente, que es de economía y hacienda Montoro. ¿Y por qué artículo empieza? Bueno, pues el pato, ¿vale? Porque la caca directamente se conecta con el pato, por lo tanto el pato te va a salir primero. Y las gafas, el reflejo de las gafas va a representar el 8, pues tienes que el pato es un 2 y las gafas es un 8. Por lo tanto, economía y hacienda empiezan en el 128. Sigo. El pato, cansado de volar, quiere aterrizar y se encuentra con ese suelo aparcelado. Organización territorial. ¿De acuerdo? ¿Cómo empieza este título? Bueno, pues resulta que se encuentra que en cada parcela hay unos chicos que pone aquí Lob siesta. Lob es el corazón, que es el número 3. Estoy en la primera ficha. Y siesta empieza, es una palabra que empieza igual que el número 7, ¿vale? Combino las dos fichas. Por lo tanto, la organización territorial empezaría en el 137. ¿Qué ocurre? Que se mete, como no puede aterrizar ahí, se mete por la boca de metro, en donde solamente salen tribus, ¿vale? Aquí en Madrid es muy conocido el metro tribunal, ¿no? Por eso me ha salido así. Pero claro, en muchas regiones no será así, por lo tanto, añado esa mnemotecnia de la tribu. Bien, va a referirse al Tribunal Constitucional, que es el siguiente título. ¿Por qué artículo empieza? Bueno, pues nos vamos a basar en eso que ve cuando se choca al final del metro, esa visión tan tétrica de un mafioso cogido de la mano con un niño pequeño. El mafioso, ahora la primera ficha que vimos, el mafioso es el 5 y el niño pequeño es el 9. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional empieza con el artículo 159. Y por último, sale del metro despavorido y se encuentra con esa escena, ese escenario aún peor, que es esa guerra entre la izquierda y la derecha, a bombazo limpio, por la reforma constitucional, que es ya el último título, ¿vale? La reforma constitucional. ¿Por qué artículo empieza? Pues como andan otra vez a tiros un lado y en el otro, pues por el 166. Bueno, y solo añadir eso que os dije al principio, que todo esto termina en el 169. Bueno, chicos, pues aquí mi intervención. Gracias a Adams por dejarme comentaros todo esto y espero que os sirva y os animáis a hacer mnemotecnia. Y chicos, sobre todo, muchísima suerte con vuestras oposiciones. Venga, un saludo.